buenas noches, estas son las noticias, hoy martes 29 de octubre de 2013. En este momento hacemos contacto con CNN Latino en la ciudad de Nueva York y el área triestatal, saludando a nuestros televidentes residentes en los Estados Unidos. Telepaís vía USA, un pedacito de Colombia bajo la óptica noticiosa. Presidente Santos advirtió que reforma a la salud busca garantizar la calidad del servicio a los usuarios. La declaración se dio al término de la reunión con los integrantes de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. Estudiantes, funcionarios de la salud, entre otros, marcharon en diferentes puntos de la ciudad exigiendo se modifique o retire la reforma en el Congreso de la República. Corte Suprema de Justicia dejó en firme competencia de la Contraloría para desarrollar juicios fiscales contra altos funcionarios del Estado y magistrados. Alianza Verde tiene primer candidato oficial a la presidencia de la República para el 2014. Policía Metropolitana de Bogotá capturó a 4 hombres indicados de realizar más de 100 estafas a través de un falso concesionario. Agencia Nacional de Minería entregó resultados del primer ciclo de fiscalización del sector en el país. Irregularidades en temas jurídicos y ambientales hacen parte del balance. Esposa del general Flavio Buitrago fue capturada en Bogotá. La mujer es señalada de tener vínculos con alias El Papero. Ministro de Justicia Alfonso Gómez Méndez reiteró que por la conducta de algunos jueces no se puede calificar a todos los funcionarios de la rama judicial. Telepaís con nuestra gente al día. Telepaís informa. Diferentes puntos de la ciudad fueron el escenario para los manifestantes, trabajadores del sector de la salud en la capital del país, con plantones, marchas y suspensión de servicios de consulta externa en hospitales públicos. Gremios y la sociedad civil rechazaron la reforma, la cual piden se modifique o retire de inmediato. No a la reforma, sí a la salud son las palabras que se escuchan de estudiantes, médicos y especialistas que le piden al gobierno que analice la nueva propuesta de reforma a la salud. La reforma a la Ley 100 de 1993 no termina de convencer a los estudiantes y profesionales del sector salud. Así se demostró en las marchas que se organizaron hoy en la capital y en las principales ciudades del país. Por otro lado, en un acto de rechazo a la actual reforma, se suspendieron de manera indefinida las consultas externas en casi 400 hospitales públicos en toda Colombia. Queremos una salud sin intermediarios entre el médico y el paciente, que la administración la haga el gobierno directamente, que se acabe el POS, que no que le cambien de nombre tampoco, que es lo que están haciendo. Eso para que no se restrinja la decisión de los médicos. Los médicos son los que saben de medicina, no los administradores. Desde el momento que iniciaron los debates en el Congreso, diferentes gremios se han pronunciado expresando su inconformidad hacia el proyecto de ley, asegurando que el gobierno quiere fortalecer el negocio que se ha creado en torno a la salud. Va a ser peor para los pacientes porque estamos volviendo a los tiempos de antes en el que las personas tenían derecho a la salud dependiendo de la cantidad de plata que tengan. Y es una cosa que están tratando de disfrazar, diciendo que solamente va a haber un núcleo donde se va a reunir toda la gran cantidad de dinero y se va a repartir en las gestoras, las EPS, las cuales van a tener ahora más poder y van a limitar muchísimo más las cosas. Asimismo, los especialistas han mostrado su oposición a la reforma desde que en el mes de agosto se le añadiera un nuevo capítulo a dicho proyecto. El número de rechazos aumentó, pues en el último punto se quiere eliminar a las universidades para que éstas especialicen a los médicos. No puede ser justo que vayan a quitar las tutelas a la gente más vulnerable. Si tú no tienes una prepagada o una complementaria, entonces no nos van a atender. ¿Qué va a ser la vida no solamente de los médicos, de los pacientes? Eso no puede seguir siendo así. Sin embargo, lo que más piden los inconformes con la reforma es que el ministro sea reemplazado. El ministro de Salud, empezando por ahí, es un señor que es economista. O sea, yo espero que algún momento ya salga de ser médico y me pongan de ministro de Economía. Eso es ilógico. Él está reformando la salud principalmente para que vengan las EPS y sigan robando. Eso no puede seguir así. Tiene que cambiar. Tenemos que sentar un precedente.
Este es el cambio, hoy es el día del cambio, queremos la salida del ministro. Se espera que el gobierno se pronuncie prontamente, pues las medidas que está tomando la salud para hacer que el gobierno reaccione pueden afectar la salud de los colombianos. Frente a la jornada de marchas y concentraciones del sector salud, el ministro de dicha cartera, Alejandro Gaviria, manifestó que los servicios de atención a los pacientes no se pueden suspender, porque se estaría violando uno de los derechos fundamentales de los colombianos. El ministro de Salud, Alejandro Gaviria, se refiere sobre las jornadas de protesta que se desarrollaron hoy en diferentes ciudades del país, en donde exigen la no continuidad de la reforma a la salud. En el caso específico de Bogotá, el secretario de Salud convocó a la movilización. Para el ministro Gaviria no se trata de generar controversia sobre este tema. La obligación que está por encima de todo, si nosotros decimos la salud es un derecho fundamental, tenemos que cumplirlo. Entendemos la necesidad de la protesta social. Respecto al anuncio de que los hospitales dejarían de atender la consulta externa, el ministro considera que la salud es un derecho fundamental. La red pública de hospitales de Bogotá tiene un déficit estructural de 100 o 150 mil millones de pesos, vuelvo y repito, no resuelto. Decir simplemente que los problemas de los hospitales de Bogotá son problemas del sistema y que las EPS no les pagan, cuando en Bogotá tenemos una EPS pública y tenemos 750 mil millones de pesos en las cuentas maestras que podrían más que resolver esos problemas, es por lo menos una inexactitud. Para el jefe de cartera de salud es importante que los colombianos sepan que se está creando una campaña de desinformación en torno a la reforma de la salud. Teniendo en cuenta lo anterior, hace una salvedad sobre 5 mitos que existen hoy en día. No hay topes a los salarios de médicos y especialistas, no puede haber. La tutela es la protección de un derecho fundamental y una ley ordinaria jamás podría acabar con la tutela. No estamos recortando el plan de beneficios. Se ha dicho que queremos darle mucho más poder a las EPS, no sé de dónde sale eso. Y han dicho también que queremos acabar los hospitales públicos. En ningún momento la reforma dice eso. Finalmente, el ministro es enfático en recalcar que esta reforma aún no está lista, motivo por el cual se seguirá discutiendo con diferentes sectores en las ciudades del país, en aquellos aspectos que han generado una fuerte controversia. El presidente de la República, Juan Manuel Santos, advirtió que la reforma a la salud busca garantizar la calidad del servicio a los usuarios. La declaración se dio al término de la reunión con los integrantes de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. Al término de la reunión con los miembros de la Comisión Séptima de Cámara de Representantes, el presidente de la República se refirió sobre la importancia de que la ley ordinaria de salud sea aprobada lo más pronto posible. Asegura que con esta reforma se garantizará que los recursos fluyan dirigidos a los pacientes, solucionando los problemas estructurales. Esta reforma que está en el Congreso busca seguir solucionando problemas estructurales y básicamente esta reforma lo que hace es, por un lado, evitar el colapso financiero y por otro lado, permitirle a los hospitales que den una mejor atención a los usuarios, a los pacientes, a los enfermos, a los que necesitan del sistema de salud. De igual manera, el primer mandatario indicó que se debe garantizar la sostenibilidad del sistema y manifestó que hoy en día se encuentran muchos intereses de particulares que buscan que la reforma los beneficie a ellos. Por lo tanto, insta al legislativo a que trabaje en la reforma pensando en los pacientes. Tenemos que garantizar, entonces, la sostenibilidad del sistema. Hay muchos intereses que están tratando de buscar que la reforma defienda esos intereses a expensas de otros. Si uno le da contentillo a un sector, el otro se pone furioso porque entonces afecta los derechos o los intereses del otro sector. La responsabilidad del Estado, del Congreso como el órgano legislador, del gobierno como el órgano ejecutivo, es buscar una reforma que defienda el interés general. Aclaró que serán muchas las inconformidades que se presentarán con la reforma, ya que como es lógico, con esta no se logrará solucionar todos los problemas que se viven hoy en día en el país. Por último, invita a que el debate que se va a iniciar en Cámara de Representantes sea con responsabilidad y haciendo las cosas bien, aunque con celeridad teniendo en cuenta los 7 meses que duró en el Senado de la República. Ante esta jornada de protestas en Bogotá, la Dirección de la Policía de Tránsito y Transporte entregó un balance evidenciando que el comportamiento general de los conductores fue de plena normalidad y que se respetó el derecho a la protesta.
El director de Tránsito y Transporte, el general Carlos Mena, aseguró que los comportamientos de los manifestantes fueron correctos y que siempre que se desarrollen las manifestaciones de manera organizada, la policía estará acompañándolos para garantizar sus derechos. La Policía Nacional, la Fuerza Pública, les garantiza el derecho a la protesta como un derecho constitucional y que estamos nosotros en la obligación de brindarles todas las garantías de seguridad para que puedan ejercer ese pleno derecho. Durante las movilizaciones no se registraron bloqueos de vías y el tránsito se mantuvo bajo la normalidad. No tenemos ningún reporte de vías bloqueadas ni dificultades con el tránsito en ninguna ciudad del país, obviamente con regulaciones, con operativos de control y regulación, pero creemos de que no vayamos a tener ninguna dificultad. Reiteramos el apoyo en la seguridad que corresponde al derecho a la protesta, pero nuevamente recordar el derecho que tienen los demás a ejercer sus garantías de los que no están en la protesta. El general Mena, sin embargo, aseguró que de presentarse bloqueos en alguna vía, se aplicarían las medidas judiciales para aquellas personas que participen en las alteraciones viales. Una última encuesta del Banco Mundial determinó que Colombia es el país que mejor se ha desempeñado desde el 2005, especialmente en lo relacionado para emprender negocios en América Latina. En la misma lista aparecen naciones como China, en Asia Oriental, Ruanda en África, entre otras. Los avances en la capacidad de coordinar y los esfuerzos por los cambios comerciales hacen parte de las estrategias que se resaltan del comportamiento del país. En estos momentos, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo, Da Vivienda. Telepaís está informando. La Corte Suprema de Justicia dejó en firme la competencia de la Contraloría General de la Nación para desarrollar juicios fiscales contra altos funcionarios del Estado y magistrados. Frente al tema, la Contralora Sandra Morelli manifestó que solicitará nuevamente los procesos del carrusel de pensiones a la Comisión de Acusaciones. Luego de que la Corte Suprema de Justicia dejara en firme la competencia de la Contralora Sandra Morelli para investigar a los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura implicados en el escándalo del carrusel de las pensiones, la funcionaria señaló que recibe con total complacencia la decisión que deja en firme el auto proferido por el Consejo de Estado, que la declaró competente para procesar fiscalmente a quienes tuvieron que ver con los hechos irregulares. Lo recibimos con particular complacencia, porque ratifica el entendido que la Contraloría venía teniendo del ordenamiento jurídico vigente, y además nos parece que es muy importante que sea de la sala plena de la Corte Suprema de Justicia, toda vez que existe una tutela que se había separado de esa posición mayoritaria. Indicó que estos procesos van y vienen por cuenta de los distintos entes que han estudiado si la investigación era competente de la Contraloría. Sin embargo, ahora que el fallo profiere que el órgano de control puede continuar dichas investigaciones, dijo que espera que la Comisión de Acusaciones devuelva los expedientes, que se retomarán desde donde quedó en pausa el proceso. Cuando inician, apenas lo remite a la Comisión de Acusaciones. En realidad esto ha sido un trámite de remisión y de reasunción muy fluido, o sea que yo supongo que ya estarán en contacto los funcionarios para la entrega y la recepción. En la etapa que lo mandaron regresan los procesos y continúan los funcionarios que tienen la competencia exactamente en el estado en que se había suspendido la actuación. Por último, indicó que la Contraloría adelantaba más de 25 investigaciones de denuncias contra los magistrados. De ellos se tramitaba la imputación a 4 y aproximadamente 12 togados más estaban sometidos a indagaciones preliminares. En definitiva, lo que indica el fallo es que el órgano de control continuará adelantando los procesos de responsabilidad fiscal contra los magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura por el presunto detrimento patrimonial que se podría haber causado al nombrar magistrados auxiliares de los despachos de los titulares. El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, radicó en el Congreso de la República un proyecto que permite la creación de un sistema de técnica de los militares involucrados en delitos concernientes a su trabajo. Su principal objetivo es la creación de un fondo para la financiación de los soldados y los oficiales procesados por la justicia.
El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, radicó en la Secretaría del Senado de la República el proyecto de ley por el cual se crea y se organiza el sistema de defensa técnica y especializada de los miembros de la fuerza pública. Según expresó el ministro, el proyecto de ley permite crear un sistema de defensoría técnica y al mismo tiempo un fondo que será financiado con recursos del presupuesto nacional, incluso con donaciones si fuera necesario. A su vez indicó que aunque esta iniciativa no resolverá todos los problemas que se tienen en cuanto a los procesos jurídicos de la fuerza pública, no hay ninguna duda de que este es un paso hacia la dirección correcta, que hará una señal de tranquilidad. Por eso expuso cuáles serán los principales objetivos que buscan con esta iniciativa. Según el ministro de Defensa, el proyecto de ley va con mensaje de urgencia, por lo cual se espera que antes de finalizar el año sea aprobado y se pueda garantizar que en el 2014 empiece a funcionar el sistema. El proyecto de ley contiene 17 artículos. Uno de los más destacados señala que los militares procesados a nivel internacional serán defendidos por este mecanismo. La Agencia Nacional de Minería entregó los resultados del primer ciclo de fiscalización del sector en el país. Se conoció que los títulos ocupan un área equivalente de 4.4% del territorio nacional. En el documento se evidenció también que los mayores incumplimientos se dan en temas jurídicos, así como las irregularidades en el impacto ambiental. La Agencia Nacional de Minería entregó detalles sobre los resultados del primer ciclo de la nueva fiscalización minera. El informe señala que fueron puestos en la lupa 9.043 títulos ubicados en 30 departamentos del país. Dichos títulos corresponden a 211 tipos de mineral, principalmente materiales de construcción, carbón, metales preciosos, esmeraldas, hierro y otros. Encontramos también de manera importante que los hallazgos se concentran en temas jurídicos, que básicamente son no tener al día sus pólizas, pero que en temas ambientales, la minería legal, la minería que tiene un título, está cumpliendo. Encontramos solo alrededor del 9% de los hallazgos. El primer examen muestra además que Colombia es un país donde se realiza minería subterránea en un 18% y a cielo abierto en un 82%. El 35% de los títulos están en la fase de exploración en un área del 1,7% del territorio nacional, mientras que el 39% de los títulos están en fase de explotación, es decir, equivalente al 1% del territorio nacional. En temas de salvamento minero, encontramos que han hecho las empresas, sobre todo las que se dedican a la minería subterránea, un esfuerzo muy importante para ponerse al día en materia de mecanización y de tener nuevas dotaciones para la actividad de la seguridad del salvamento y la higiene minera. La evaluación mostró además que del total de los títulos fiscalizados, un 93% presenta incumplimiento de sus obligaciones contractuales, con un promedio de 3,3% hallazgos por títulos, incumplimientos que se dan principalmente en el tema de jurídicos, técnicos y económicos. Por el contrario, el aspecto ambiental registra el menor número de hallazgos. Sin embargo, en el tema de la minería y sus impactos se observó que por cada título minero en pequeña y mediana minería se crean en promedio 34 puestos de trabajo, 41% directos y el resto indirectos. Es decir, que el sector genera 315.000 empleos, mientras que la gran minería representa 35.000 puestos de trabajo, 56% directos y 44% indirectos. A partir de las labores de inteligencia de la Brigada número 13 del Ejército Nacional, se logró ubicar un centro de procesamiento de droga en Cundinamarca, donde se obtenía alrededor de media tonelada de cocaína al mes. Debido a operativos de inteligencia realizados por tropas del Batallón Energético y Vial número 13 adscrito a la 13ª Brigada del Ejército Nacional, se logró en el municipio de Ubalá, Cundinamarca, la ubicación de un cristalizadero de clorhidrato de cocaína con capacidad de producir varias toneladas de estupefacientes al mes, lo que se traduce en ingresos de 3.000 millones de pesos para el narcotráfico. En desarrollo de operaciones de control militar de área sobre la vereda Río Negro, el municipio de Ubalá, ubicó y destruyó un cristalizadero para el procesamiento de pasta base de coca, con una producción aproximada mensual de media tonelada. En el cristalizadero se encontraron 220 galones de insumos líquidos, 650 kilos de insumos sólidos, 3 hornos microondas, 2 estufas industriales, entre otros elementos usados para la producción de dicho estupefaciente. Esto se logró gracias a la comunicación oportuna o a la información oportuna dada por la red de cooperantes que se tiene en la región. Se continúan con las operaciones para la ubicación de posibles cristalizaderos y laboratorios
que pueden estar ubicados en límites con el departamento de Boyacá. Este cristalizadero pertenece a bandas criminales al servicio del narcotráfico que han venido haciendo presencia en la región. Sin embargo, el ejército continúa en su lucha contra el narcotráfico, pues este es el tercer lugar desmantelado y destruido en el municipio durante los últimos meses. Fue capturada la esposa del general Flavio Buitrago, luego de que la Fiscalía hubiera emitido una orden en su contra por sus presuntos vínculos con alias El Papero. Elba Pulido Solano fue detenida en Bogotá y deberá responder al delito de enriquecimiento ilícito por un posible lavado de activos. La mujer será trasladada a las instalaciones del búnker del ente acusador, donde se definirá su sitio definitivo de reclusión. Jorge Barón y su show de las estrellas continúan de gira por Colombia. ¡Entusiasmo! Atención, municipio de Maní, departamento del Casanare. El domingo 3 de noviembre acompáñenos en la grabación de nuestro concierto con la participación de Alejandro Palacio, Aries Bijot, Matecaña Orquesta, John Alex Castaño, San Miguelito, Ever Vargas y muchas atracciones más. Esta será una fiesta inolvidable, llena de muchas sorpresas, entrada gratis. Jorge Barón Televisión, una televisión de servicio público. Esa es la entidad que llega a todos los rincones del país. La puerta hacia la igualdad de oportunidades. Esta es tu entidad. La entidad de tus hijos. de tus hermanos, De tu familia. De tus amigos. Esta es la entidad De todos los colombianos. Este es el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. un SENA justo y moderno, público e incluyente. Año tras año nos mantenemos como la entidad más querida por los colombianos. Este es un SENA público. Esto es construir un país justo. Estamos transformando a Colombia. El superintendente de Puertos y Transporte, Juan Miguel Durán, anunció que mediante una circular se exige a los centros de reconocimiento de conductores que el pago de los exámenes médicos sean realizados por los usuarios a través de un actor financiero. Con ello se pretende agilizar dicho trámite en el país. El superintendente de Puertos y Transporte, Juan Miguel Durán Prieto, anunció que la entidad expidió la circular 42 de octubre de 2013, en la que exige a los centros de reconocimiento de conductores que el pago por los exámenes médicos los realicen los usuarios exclusivamente a través de un actor financiero. Como parte del sistema de control y vigilancia tecnológico que la superintendencia ha hecho que todos los centros de reconocimiento a conductores adopten, es fundamental que los ciudadanos sepan que cuando tengan que hacer el examen de aptitud física o mental para la obtención de la licencia, deben ya no pagar directamente al CRC, sino hacerlo a través del sistema financiero. Hay una página web con un instructivo. Esto primero da una transparencia total, segundo es un sistema de enturnamiento donde le va a permitir a las personas obtener un día y una hora específica y así eliminamos las colas. Para ello y para comodidad de los usuarios se dispuso de la red Vía Baloto y de la página web www.examenseguro.com, en la que se puede realizar el pago y de una vez agendar cita en el CRC más cercano. En 3 pasos y sin fila comienza el trámite de la certificación médica para la licencia de conducción. Es fundamental conocer que parte del sistema de vigilancia tecnológico es cruzar información. Entonces cruzamos la información que los CRCs nos transmiten directamente por una parte, por otra parte miramos el RUNT, la información del RUNT, y la tercera es a través del sistema financiero. Por eso es fundamental que al hacerse el pago a través de estas entidades financieras, nosotros podamos obtener esa información y así darnos cuenta si existe o no algún tipo de irregularidad. La superintendencia iniciará la evaluación de las empresas que quieran prestar el servicio del sistema de control y vigilancia, el cual pretende principalmente que los CDA cuenten con grabación del 100% de las operaciones realizadas. Acceso remoto para el supertransporte,
software para administración de cámaras que, entre otras, permitan la detención de la placa, sistema de geoposicionamiento y la plataforma web que garantice conexión en tiempo real con la superintendencia. Para las evaluaciones, la entidad contará con el acompañamiento de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Y ahora saludamos a Maritza Peña, quien reporta desde la ciudad de Nueva York acerca de la información del día en los Estados Unidos. Adelante, Maritza, con todas las noticias desde la Gran Manzana. Muchísimas gracias, Jorge Barón. Saludos a toda Colombia desde la ciudad de Nueva York. Esta es la información para el noticiero Telepaís. La policía encontró a un hombre afroamericano muerto en su casa en el sector de Williamsbridge, en el Bronx, a la 1:15 de la madrugada del martes. Erwin Elliott, de 44 años, fue encontrado por las autoridades en las escaleras del sótano de su casa en la calle 221. Más policía y la gente que se unen y hablen y digan lo que están pasando. Las autoridades respondieron a una llamada que reportó disparos en la residencia y encontraron el cuerpo de Elliott, quien fue pronunciado muerto en la escena por causa de un balazo en la cabeza. La policía sigue investigando el crimen y todavía no hay arrestos en el caso. Sin embargo, un vecino de Elliott les mencionó a los agentes que la víctima había vivido solo, pero que recientemente había sido acosado en su casa por un grupo de jóvenes, los cuales lo habían golpeado la semana pasada. El caso está siendo investigado como un homicidio y la noticia continúa en desarrollo. Quizá la falta de educación de los muchos muchachos que no quieren ir a los colegios, los papás por el trabajo, a veces no están muy pendientes a sus hijos y esa es la inseguridad que vivimos. Poner más seguridad y poner policías que estén de acuerdo al trabajo que tiene que hacer. Que mayormente lo que dicen policía para ti que nada más, no para ayudar a nadie. Y se están protegidos todos por Bloomberg. Este ha sido nuestro informe desde la ciudad de Nueva York para el noticiero Telepaís en Bogotá, Colombia. Ahora regresamos al estudio con Jorge Barón. Gracias, Maritza, por su informe desde la ciudad de Nueva York. Y en otras noticias, la Policía Metropolitana de Bogotá capturó a 4 hombres sindicados de realizar más de 100 estafas a través de un falso concesionario. Su última actividad criminal la estaban ejecutando alquilando y vendiendo una casa-carro a varios artistas para sus giras nacionales. 4 sujetos hace 7 años iniciaron sus actividades delictivas bajo el nombre de Gravy Motors, quienes funcionaban en la avenida Boyacá con calle 80. Estos sujetos tenían 100 denuncias vigentes por estafa al comercializar de manera fraudulenta toda clase de vehículos. A pesar de ser una empresa legalmente constituida, tener todos sus documentos al día, el registro mercantil al día, su función, su actividad la estaba cumpliendo de manera ilegal, mediante la estafa, el engaño, la persuasión a personas incautas que entregaban sus vehículos para la venta, para la comercialización, y que esto a su vez lo colocaban en venta a 3 personas más, pedían sus documentos. El modus operandi era solicitar los documentos, dejarlos abiertos para ellos poder vender el carro de manera más rápida, y de esta forma engañaban a los clientes o a los propietarios de estos vehículos. El aspecto que más llamó la atención de los investigadores fue la forma como alquilaban y comercializaban un gigantesco carro-casa avaluado en 400 millones de pesos. Inicialmente su propietario lo entregó para que lo rentaran los fines de semana o en vacaciones. El acuerdo era de 10 millones de pesos que le iban a cancelar mensualmente. Nunca le cancelaron este dinero durante 18 meses que duró en su propiedad, y aparte de esto pues ya lo tenían en venta a 3 personas también. La investigación realizada por funcionarios de la Policía Judicial de la Metropolitana de Bogotá dejaron como resultado 4 capturas, entre las que se destaca la de Julio Cruz Martínez, abogado titulado y a quien mediante artimañas jurídicas realizaba y acomodaba los contratos para estafar a los incautos compradores y vendedores. Michel Rolando Guerra, gerente del concesionario y a quien le figuraban 31 anotaciones por estafa, también fue capturado. Estas 2 capturas se suman a la de Carlos Ernesto Baldo y Hernán Hernández Cruz, quienes eran los asesores comerciales de esta atroz organización. El valor a que asciende toda esta estafa es de 1.500 millones de pesos. El día de hoy hemos logrado la recuperación también de 3 vehículos de alta gama, y le enviamos un mensaje también a las personas que han tenido algún tipo de negocio y que tengan también denuncias que ampliar
o información que suministrar. En la Policía Metropolitana de Bogotá estamos prestos a recibir estas denuncias o esta ampliación de denuncias o mayor información para anexarla a la investigación que está en curso. Estas 4 personas fueron presentadas ante un juez de garantías por los delitos de concierto para delinquir y estafa agravada en concurso en Mazo. Por estos hechos fueron enviados a centros carcelarios. El ministro del Interior, Aurelio Iragorri, se refirió nuevamente sobre los avances de las negociaciones entre el gobierno nacional y líderes campesinos del país. Manifestó que las expectativas son amplias frente a la nueva reunión que sostendrán en las próximas horas y ratificó que se ha ido cumpliendo con las exigencias del sector para evitar un nuevo paro nacional. El ministro del Interior, Aurelio Iragorri, se refiere sobre la continuidad de los diálogos con los líderes campesinos. Afirma que el gobierno nacional viene trabajando en todos los temas acordados una vez se finalizó el paro agrario y considera que el gobierno está comprometido con la construcción del Gran Pacto Nacional por el Agro. Por tal motivo, rechaza los anuncios de paros que se han dado durante los últimos días. El tema de los diálogos con los líderes campesinos no se ha roto ese diálogo nunca. Ellos amenazan con romperlo cada rato. Sí, mañana vamos a empezar a ver otra vez el tema de comercio exterior, salvaguardias. Tenemos un plan de trabajo para esta semana. Lo que nosotros pedimos es que sea ese proceso de discusión abierto sin ponernos en intereses políticos. El jefe de la cartera afirma que hay sectores del país que tienen unos intereses políticos particulares sobre este tema. Por eso buscan sabotear los diálogos entre el gobierno nacional y los campesinos. Invita a los negociadores a que pronto se llegue a un acuerdo sobre los puntos más importantes. En la reunión que tuvieron las dignidades o que se realizó con las dignidades en los pasados días, acordaron y lo hicieron público que en el mes de noviembre, a mediados de noviembre, van a salir a decir que el gobierno no cumple, que el gobierno dejó tirados a los campesinos. Mentiras, falso, totalmente, intereses políticos. No, pero no podemos engañar a los campesinos diciendo eso. Mientras, por ejemplo, un proceso como el de la compra de la papa generó un incremento en el precio de 20.000 pesos, no para los que le compramos nosotros, sino para los que la venden en Corabastos, lo que quiere decir que efectivamente el sistema sí funcionaba. Finalmente, César Pachón, líder de Dignidad Papera, afirmó que a partir de mañana se estarán desarrollando diferentes reuniones con el fin de abordar temas de comercio exterior, salvaguardias e importaciones. Y la próxima semana se trabajará en aspectos como cereales y medio ambiente. Un año más se podrá demorar la vía Bogotá-Girardot, que tiene una longitud de 132 kilómetros, de los cuales 118 son de doble calzada, cuya construcción va en un 94% del proyecto. Las mayores complicaciones que se han presentado se da en los municipios de Subia, Granada y Silvania. Uno de los mayores es la consecución de algunos predios faltantes para la terminación de la obra. Cabe recordar que a la fecha se cumplen 8 años de este corredor vial, el cual debió haber sido entregado en el 2010. En estos momentos, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo, Da Vivienda. Los habitantes de la isla de San Andrés exigen la presencia del director nacional de la policía, general Rodolfo Palomino, para que atienda las exigencias frente a los problemas de seguridad que afronta esa región. Los sanandresanos se encuentran preocupados tras el incremento de delincuencia, pues los hurtos y homicidios son constantes en la isla. Por esta razón, la Policía Nacional incrementó el pie de fuerza en la zona. Ya hay un apoyo que está desde hace 2 días generando una serie de actividades de policía en la isla, un componente de policía judicial e inteligencia, reforzado con un grupo en CAR que va a llegar a la isla a fortalecer ese trabajo y esperamos que poco a poco con todas estas acciones de policía se vaya fortaleciendo la seguridad en la isla. El aumento criminal se debe a pequeñas bandas provenientes del narcotráfico y que se están instalando en la región. Lo que hemos evidenciado es que hay un desarrollo de una actividad criminal que se desprende del narcotráfico y que donde allí confluyen diferentes manifestaciones delictivas de esa índole, que es lo que ha generado
algunos de estos homicidios y algunos hechos de extorsión que se han presentado, y por eso está esa capacidad institucional que está reforzando toda la actividad de policía y todas las actividades de control que tenemos en la isla. Sin embargo, la población pide la presencia del director general de la policía para que él tome cartas en el asunto y se apropie de la situación. El gobierno nacional, en el segundo día en Colombia de la prevención del lavado de activos, iniciativa de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, realizó un llamado para promover la cultura de la legalidad en el país. Se conoció que una de las estrategias ha sido atacar este delito desde su origen económico. El director de Política contra las Drogas del Ministerio de Justicia señaló que si bien el lavado de activos implica un riesgo para la economía del país, lo es aún más para la sociedad por culpa de los actores que quieren burlar el sistema. Por ello, desde el Ministerio de Justicia indicó que se ha trazado una meta para mitigar dichos impactos, esto focalizando los sectores donde se llevan a cabo los actos ilícitos. El lavado de activos se ha atacado tradicionalmente desde identificando las fuentes de financiación. ¿Cuáles son esos delitos fuente? Yo creo que tenemos mucho por hacer, mucho por innovar, poniendo el foco en dónde están las inversiones de esos recursos que fueron lavados. Necesariamente los grupos armados al margen de la ley tienen que invertir en armas. Tenemos que poner el foco en por dónde están entrando las armas, cuáles son los vendedores, dónde están, es decir, de dónde viene ese dinero, pero también hacia dónde va. Dijo que otra de las vías es el reconocimiento de la legalidad, ya que según los datos que entregó la Superintendencia de Puertos y Transporte, se encontró que de 30.000 empresas de transporte de carga terrestre que hay en el país, existen solo 3.000 formalizadas, lo que indica que la cifra restante estaría contribuyendo al transporte ilícito y al mismo lavado de activos. De 30.000 empresas que prestan un servicio, apenas 3.000 se encuentran, digamos, plenamente formalizadas. Esto tiene todo que ver con nuestra aceptación hacia la informalidad, y es que la informalidad puede resultar más económica, puede resultar más cómoda, pero necesariamente resulta más riesgosa también para una sociedad. Dijo que más allá del reto de la actualización normativa de la justicia del país, lo importante es hacer cumplir las leyes existentes, esto sin necesidad de implementar más, puesto que la solución no radica en aumentar las sanciones penales. Las declaraciones se hicieron en el marco de la presentación del modelo de gestión de riesgo de lavado de activos para el sector transporte y de carga terrestre. Cabe indicar que en los últimos años la Dirección de Investigación Criminal de la Policía ha identificado 54 bienes derivados de actividades ilícitas. Actualmente se encuentran 22.081 bienes ocupados con fines de extinción de dominio. En un periodo de mes y medio estarán 10 empresas precalificadas por cada proyecto que hace parte de las concesiones viales de la cuarta generación. Las obras tienen un costo de 9 billones de pesos. A la fecha, más de 100 consorcios han mostrado su interés por 7 corredores y quienes resulten seleccionados quedarán habilitados para presentar su oferta económica en la licitación. Según la Agencia Nacional de Infraestructura, la vía que más interés recibió fue Neiva-Girardot, con 22 postulaciones. En el mes del ahorro, ven a nuestras oficinas BBVA y celebra con las tasas especiales y todos los beneficios que te da el equipo BBVA. Cuando cuentas con el gran equipo BBVA, todo es más sencillo. Nosotros los candidatos a Senado, Cámara y Parlamento andino, para las elecciones que se cumplirán el domingo 9 de marzo de 2014, nos comprometemos con el país a invertir en nuestras campañas electorales únicamente hasta los montos máximos establecidos por el Consejo Nacional Electoral y a declarar cualquier donación que recibamos. Ayúdanos a ejercer control. La financiación de las campañas electorales tiene límites. Marque la diferencia. Consejo Nacional Electoral, por unas elecciones transparentes y equilibradas. La Defensa Civil Colombiana asegura el cumplimiento de su gran labor gracias a la excelente preparación que se le brinda a nuestros voluntarios en la Escuela Internacional Carlos Lleras Restrepo, escuelas regionales, centros de entrenamiento y nuestro equipo técnico especializado. Somos ejemplo y orgullo colombiano. Hazte voluntario. Defensa Civil Colombiana. Listos en paz o emergencia. Esto es construir un país justo. El
presidente de Fedegan, José Félix Laforí, manifestó que el problema estructural sobre la ley de tierras en el país es una consecuencia directa del narcotráfico. Enfatizó además que considera pertinente que en La Habana se le solicite a las FARC que entreguen en medio de la negociación los terrenos usurpados a las víctimas del país. El presidente de Fedegan, José Félix Laforí, señaló que los problemas estructurales sobre el tema de la ley de restitución de tierras siempre ha sido un problema del narcotráfico y la guerrilla. Dijo que el proyecto de ley ha generado disputas y que en los diálogos de La Habana nunca se le ha solicitado a la guerrilla que entregue tierras. Sin embargo, recalcó que es necesario que lo hagan como parte del proceso de paz que adelantan con el gobierno. Dijo que la promesa de restitución eventualmente ha tenido grandes dificultades porque los violentos no han querido permitir que se les quite las tierras que se apropiaron de forma irregular. La ley lo que pretendía era que si había un paramilitar o un narcotraficante o la FARC que a través de la intimidación del uso de las armas le quitaba la tierra a un pequeño o mediano propietario, el Estado cumpliera la obligación de someter a estos fascinerosos para que le entregaran. Dijo que del total de las 160.000 restituciones de tierra que el gobierno se había comprometido a hacer, no ha pasado de 300, de las hectáreas aún no hay nada. Dijo que el gobierno está mintiendo al confundir el tema de la entrega de baldíos con el tema de restitución de tierras. Me parece que el gobierno miente cuando a través de los medios de comunicación, especialmente televisivos, habla que ha restituido 1 millón de hectáreas, confundiendo en un debate que en su momento el senador Robledo le hizo al ministro Juan Camilo Restrepo Salazar de ingrata recordación para el sector rural colombiano, que no confundiera entrega de baldíos con restitución de tierras. Por último, dijo que respecto al problema que afronta la sociedad rural, le envió una carta al negociador en La Habana, Humberto de la Calle, donde le señala que el gobierno tiene un problema ético y legal, puesto que cuando se trataba de quitarle las tierras a los propietarios que la habían adquirido de forma legal, el país aplaudió al no entender el mundo rural. Pero cuando poderosos violaron la ley para adquirir tierras, se replanteó el modelo de ley para favorecerlos. Señaló que es exactamente lo que está sucediendo en los diálogos de paz, donde se pretende violar la Constitución y la ley a partir de una promesa de paz. Por esto dijo que hay quienes conocen el tema y pueden negarse rotundamente a aceptar estar de un lado o del otro si no hay una verdadera justicia. En estos momentos, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo, Da Vivienda. La Asociación Nacional de Instituciones Financieras propuso que el salario mínimo para el próximo año deberá aumentarse en un 3.9%. Esta cifra resulta de esperarse en una inflación del 2.6% al cierre de 2013. Esta propuesta se suma a la que están concertando las centrales obreras del país y que será presentada al Gobierno Nacional. Tal y como ya se había anunciado en Telepaís, al finalizar el mes de octubre y comienzos de noviembre, el tema principal para las centrales de trabajadores, la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, empresarios y el mismo gobierno se concentra en el aumento del salario mínimo para el 2014. La discusión se hace basada desde el incremento del salario que el mismo gobierno decretó hace pocos días para los congresistas. Por ello, la ANIF hoy puso su punto de vista sobre la mesa, considerando que el incremento debe estar por encima del 3,9%. El Centro de Estudios Académicos del Sistema Financiero además explicó que esta cifra resulta de esperar una inflación del 2,6% al cierre de este año y unas ganancias de productividad laboral con tendencias quinquenales del orden del 1,3%. En definitiva, lo que plantea la ANIF es que si la comisión tripartita sigue esta recomendación del 3,9%, el aumento salarial estaría por el orden de los 612.500 pesos. Esto teniendo en cuenta que el salario mínimo para este año fue de 589.500 pesos mensuales. Haciendo cuentas, el aumento equivaldría a 23.000 pesos sobre el salario que actualmente devenga un trabajador en Colombia cada mes.
Cabe indicar que en los últimos años el reajuste salarial no ha sido producto de una concertación entre el gobierno y trabajadores. Por el contrario, el gobierno, ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo tripartito, ha sido quien ha tenido la última decisión en sus manos. Es menester recordar que los mayores incrementos en la historia de la nivelación salarial se presentaron en el 2011 cuando se decretó un aumento del 4%, mientras que en el 2012 se fijó por el orden del 5,8% y este año, según expertos, volvió a desbordar lo sugerido por la fórmula universal al incrementarse en un 4%, cuando lo sugerido era aumentarlo en un 3,2%. Y estas fueron las noticias en Telepaís. La cita es mañana aquí por el Canal 1 y CNN Latino en la ciudad de Nueva York y el área triestatal. Y recuerde, mi gente de Colombia, que somos un país echado pa'lante. Muy buenas noches y hasta mañana. En diferentes puntos de la ciudad, exigiendo se modifique o retire la reforma en el Congreso de la República. Corte Suprema de Justicia dejó en firme competencia de la Contraloría para desarrollar juicios fiscales contra altos funcionarios del Estado y magistrados. Alianza Verde tiene primer candidato oficial a la presidencia de la República para el 2014. Policía Metropolitana de Bogotá capturó a 4 hombres indicados de realizar más de 100 estafas a través de un falso concesionario. Agencia Nacional de Minería entregó resultados del primer ciclo de fiscalización del sector en el país. Irregularidades en temas jurídicos y ambientales hacen parte del balance. Esposa del general Flavio Buitrago fue capturada en Bogotá. La mujer es señalada de tener vínculos con alias El Papero. Ministro. Muy buenas noches, estas son las noticias, hoy martes 29 de octubre de 2013. En este momento hacemos contacto con CNN Latino en la ciudad de Nueva York y el área triestatal, saludando a nuestros televidentes residentes en los Estados Unidos. Telepaís vía USA, un pedacito de Colombia bajo la óptica noticiosa. Presidente Santos advirtió que reforma a la salud busca garantizar la calidad del servicio a los usuarios. La declaración se dio al término de la reunión con los integrantes de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. Estudiantes, funcionarios de la salud, entre otros, marcharon. Dependiendo de la cantidad de plata que tengan. Y es una cosa que están tratando de disfrazar, diciendo que solamente va a haber un núcleo donde se va a reunir toda la cantidad, la gran cantidad de dinero y se va a repartir en las gestoras, las EPS, las cuales van a tener ahora más poder y van a limitar muchísimo más las cosas. Asimismo, los especialistas han mostrado su oposición a la reforma desde que en el mes de agosto se le añadiera un nuevo capítulo a dicho proyecto. El número de rechazos aumentó, pues en el último punto se quiere eliminar a las universidades para que éstas especialicen a los médicos. No puede ser justo que vayan a quitar las tutelas a la gente más vulnerable. Si tú no tienes una prepagada o una complementaria, entonces no nos van a atender. ¿Qué va a ser la vida no solamente de los médicos, de los pacientes? Eso no puede seguir siendo así. Sin embargo, lo que más piden los inconformes con la reforma es que el ministro sea reemplazado. El ministro de Salud, empezando por ahí, es un señor que es economista. O sea, yo espero que algún momento ya salga de ser médico y me pongan de ministro de Economía. Eso es ilógico. La reforma a la Ley 100 de 1993 no termina de convencer a los estudiantes y profesionales del sector salud. Así se demostró en las marchas que se organizaron hoy en la capital y en las principales ciudades del país. Por otro lado, en un acto de rechazo a la actual reforma, se suspendieron de manera indefinida las consultas externas en casi 400 hospitales públicos en toda Colombia. Queremos una salud sin intermediarios entre el médico y el paciente, que la administración la haga el gobierno directamente, que se acabe el POS, que no que le cambien de nombre tampoco, que es lo que están haciendo,
Eso para que no se restrinja la decisión de los médicos. Los médicos son los que saben de medicina, no los administradores. Desde el momento que iniciaron los debates en el Congreso, diferentes gremios se han pronunciado expresando su inconformidad hacia el proyecto de ley, asegurando que el gobierno quiere fortalecer el negocio que se ha creado en torno a la salud. Va a ser peor para los pacientes porque estamos volviendo a los tiempos de antes en el que las personas tenían derecho a la salud. De Justicia, Alfonso Gómez Méndez, reiteró que por la conducta de algunos jueces no se puede calificar a todos los funcionarios de la rama judicial. Telepaís, con nuestra gente al día. Telepaís informa. Diferentes puntos de la ciudad fueron el escenario para los manifestantes, trabajadores del sector de la salud en la capital del país, con plantones, marchas y suspensión de servicios de consulta externa en hospitales públicos. Gremios y la sociedad civil rechazaron la reforma, la cual piden se modifique o retire de inmediato. No a la reforma, sí a la salud, son las palabras que se escuchan de estudiantes, médicos y especialistas que le piden al gobierno que analice la nueva propuesta de reforma a la salud.